Leandro Santoro está aquí con nosotros, ya vuelvo a la mesa, ellos se quedan con nosotros, pero me voy al living con Leandro para preguntarle. Gracias por venir, Leandro. Buenas noches. Bueno, un día importante. ¿Qué dejó para vos el discurso de Cristina? No, para mí fue un discurso global, porque las características que ella analizó sobre los límites de la democracia liberal, las dificultades de intervención de los estados nacionales sobre las economías capitalistas, e incluso, digamos, la caracterización de la estructura social de Argentina es perfectamente todo aplicable a América Latina. Efectivamente, estamos en un problema porque los poderes fácticos se han concentrado mucho. Es el debate académico de todo el mundo hoy. O sea, cuando vos analizás las principales líneas de discusión de los espacios progresistas, de las universidades progresistas, de las personas que analizan la capacidad de la democracia de cumplir con su compromiso ético, que es la de la construcción de una sociedad igualitaria, todos abordan el mismo problema. Bueno, la dificultad de los aparatos del Estado para poder alcanzar esos objetivos, la resistencia de los poderes concentrados para aceptar cierta redistribución, y agregarle además, yo creo que lo que se ha vuelto conservadora en buena medida es la sociedad. O sea, estamos viendo en todo el mundo un giro hacia la derecha de la opinión pública y de la sociedad. Y en todo caso la izquierda lo que tiene que hacer, además de caracterizar, es tiene que pensar de qué manera aporta al debate intelectual, porque hacen falta novedades. De hecho, creo que repensar el aparato del Estado y la forma de intervenir del Estado sobre esa realidad es una necesidad imperiosa. No alcanza solamente con repetir los instrumentos o las experiencias de la década ganada. Hoy la realidad en el mundo y en nuestro país en particular también es muy diferente. No es lo mismo tener un Estado con superávit fiscal que tener un Estado con déficit. No es lo mismo tener un Estado que está asfixiado por la deuda externa que no tenerlo. No es lo mismo tener un Estado que fue desmantelado por gobiernos neoliberales que no tenerlo. Y a esto agregarle la pandemia y la guerra. Es verdad lo que decís, y la derechización y todo lo que venimos hablando hace tiempo, pero en el cierre Cristina introduce un condimento, para mí hace una especie de, no es autocrítica, pero un estado de situación, donde lo que dice es: no estamos cumpliendo con el contrato electoral, esto no es lo que le prometimos a nuestros votantes. Mirá, yo creo que las expectativas prepandemia son completamente diferentes que las expectativas que tenemos todas y todos ahora. La pandemia complicó. Y a ver, no solamente la pandemia, la guerra, el conflicto que se genera como consecuencia de la economía bimonetaria a partir de un proceso de endeudamiento que ella misma propone. Y seguramente el gobierno debe tener un montón de cosas para mejorar. Yo también he sido muy crítico de muchas de las cosas decisiones que, más de las decisiones que se tomaron, creo que la discusión está en lo que podría llegar a faltar. Yo siempre digo lo mismo. Ojo también que por no poner en foco la crítica, porque Alberto no ha llevado adelante ninguna política de la cual nos podamos arrepentir. No es Lenín Moreno. Y mirá que tuvo presiones para que eso suceda, ¿no? Porque te imaginás que el acuerdo con el fondo en general viene aparejado de reformas laborales, de privatizaciones, de recortes a la seguridad social. No pasó. La discusión puede estar, habría que ir más a fondo, más rápido, pero no es en la dirección política. Y la verdad que no me parece un tema menor, porque la Argentina quedó muy vulnerable frente a los poderes fácticos, frente al poder financiero del fondo, frente a los poderes financieros de los mercados financieros, frente a la derecha que además ha ganado una elección de medio término. Digamos, sobran elementos de presión para imaginarse que un gobierno, digamos, como el nuestro podría llegar a haber, no sé, sufrido la tentación de acordar con el establishment. Y no ocurrió. Sí, yo entiendo todo lo que decís, pandemia, lo estábamos charlando recién, es todo absolutamente lógico, ¿no? Lo que pasa es que se corre el riesgo de que ese sector de los votantes, hoy desencantado, bueno, se vaya a buscar de cara a 2023. Yo sé que falta un montón, hoy las necesidades son otras, pero esos desencantados se vayan, hablando en tono político, a otro sector, incluso a la derecha más extrema, yo que sé, a cualquier lado. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para explicarle? ¿Te parece que se le está explicando bien? ¿Cómo se hace para que ese sector primero pueda comer, pero además comprenda? Bueno, a ver, creo que hay que diferenciar, ¿no? Aquellas personas que no pueden morfar, y en eso coincido 100% con lo que dijo Cristina, son los verdaderos... son las personas que, las verdaderas víctimas de todo esto, y yo no sé si hay mucho para explicarles. Siempre hago esa distinción. Esta es una discusión que tenemos los que comemos todos los días, ¿no? En general cuesta, cuando no tenés para morfar, tomarte el tiempo y tener la tranquilidad para poder reflexionar sobre estos temas. En segundo lugar, me parece que son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es decir, che, el gobierno está yendo en una dirección contraria, y otra cosa es decir, hace falta más profundidad. Yo no veo que el gobierno esté yendo en una dirección contraria. Uno puede decir, che, habría que fijar retenciones, y ahí la discusión es, o más retenciones de las que ya tenemos. Bueno, ¿nos da el poder en el Parlamento o no nos da el poder en el Parlamento?
uno podría decir habría que profundizar más medidas redistributivas. Pero yo te quiero decir una cosa, Daniela. La verdad, el Estado Social de Derecho, las herramientas de la política social del gobierno de Alberto Fernández profundizaron las decisiones que se tomaron en el gobierno de Néstor y de Cristina. No se recortaron políticas. Apareció la tarjeta alimentar que antes no había, se reforzó, apareció la asignación universal por hijo, se reforzó, se generaron políticas de transferencia monetaria directa o de subsidio indirecto o de salario indirecto, como pueden ser los subsidios a las tarifas. Yo no veo un recorte de eso. Lo que creo que, a pesar de todo eso, la redistribución del ingreso sigue siendo regresiva. Pero bueno, acá viene la discusión de cómo se transforma la matriz productiva. Son dos discusiones distintas. La matriz distributiva de la Argentina tiene dos elementos, la distribución primaria y la secundaria. La primaria es a través del empleo, que es la que más está costando, el salario que redistribuye. Los trabajadores pobres de los que hablaba Cristina. Exactamente, sí, que eso es un fenómeno que existe y nos preocupa a todos. Y la segunda es la que se da a partir de la intervención del Estado, apropiando determinado excedente económico y redistribuyendo vía subsidios, vía tarjeta alimentar, vía UH. Esto se reforzó. El problema lo tenemos en que mejoren los salarios. Y acá es donde tenemos que poner toda la atención. Ahora, ¿es un problema que tiene el argentino o que tiene el mundo? Seamos sinceros. Mirá, yo estuve la vez pasada, mira, el 1 de mayo a la noche, cuento esto porque parece una tontería, pero sirve. Me puse a ver el noticiero de Canal 26. Sí. Muy bien. Viste que tienen como enlatados de lo que pasa en todos los países del mundo. Sí. Con motivo de las marchas el 1 de mayo, en todos los países del mundo había noticias de gente que se movilizaba diciendo que no no hace falta ver alcanzaba... Canal 26, nosotros también lo contamos. Sí, en Francia pero hubo pongo... tremendos incidentes. Pero Sí. dale, porque viene bien que... Pongo bien el Canal que lo 26 cuentes, porque sí. uno podría decir, no es un canal que Sí, tenga una sí, línea sí. cercana al gobierno ni nada que se le parezca, ¿no? Nosotros tampoco. ¿Eh? Nosotros tampoco. No, bueno, pero es más bien crítico, si Está bien, querés. está bien. Es más bien crítico. Está bien. A ver, es un enlatado. Lo que estoy diciendo es, me parece que el mundo está frente a estos problemas. Y de hecho creo que el discurso de Cristina, si vos lo adaptás y lo llevás a Chile, funciona. Sí. Y si lo llevás a Brasil, funciona. Y si lo llevás a Perú, funciona. No, yo creo que el discurso en términos académicos y la mirada analítica que desarrolla Cristina es 100% real. Es más, te voy a decir una cosa. Yo creo que una de las cosas que de los elementos que nosotros deberíamos profundizar es cómo hacemos para transformar el Estado, el aparato del Estado, para que pueda cumplir con esa misión redistributiva. Si no transformás la herramienta, es difícil después pensar que con la misma herramienta podés participar tratando de generar mayores condiciones de igualdad. Y esto es uno de los déficits que tiene la izquierda en el mundo. O sea, nosotros estamos utilizando el mismo aparato del Estado que utilizaron los gobiernos neoliberales, y eso es lo que tenemos que transformar. Sí, estoy segura que los chicos tienen un montón para preguntarte. Cuando te digo nosotros tampoco es porque la mirada es la de la gente. Y uno desde el periodismo entiendo que se tiene que oponer a ese gobierno que le hizo daño a la gente, ¿no? Me parece que ahí está puesta la cosa. Y ahora, cuando estamos hablando de macrismo, Frente de Todos, el sector político que fuera, hablamos de lo que esos gobernantes le dejan a la gente o le hacen a la gente que está del otro lado que no puede comer. Simplemente eso. No, pero son dos discusiones. Mira, Dani, una cosa es si los gobiernos pueden o no pueden ir más a fondo, y otra cosa es qué está ocurriendo, digamos, en la relación entre el Estado-Nación y la economía. Sí. Yo lo que te digo es, si uno ve lo que pasa en todo el mundo, las protestas sobre que la guita no alcanza, la pérdida de poder adquisitivo del salario, la inflación, bueno, eso tiene que ver, creo yo, con que hay que replantear, porque, insisto, el discurso de Cristina es aplicable a todos los países de la región. Sí, por Leandro, supuesto. Dale, Juan, sí. Disculpame, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿no pensás que hay que replantear el acuerdo con el fondo? Primero lo que pasó en la República Argentina, el gobierno de Mauricio Macri, fue un saqueo. Sabemos que nos dejaron con el traste mirando al norte. Eso queda clarísimo, por eso yo creo que no es menor que no haya habido reformas estructurales. No había plafón para poner reformas estructurales en la Argentina con la culpa que tiene el fondo. Ahora, firmamos un acuerdo sin sacarle intereses. Bueno, ya pasó, lo firmamos, le vamos a pagar los intereses que pidieron. Ahora, devaluación constante es una herramienta de distribución. Vos sabés, Leandro, vos devaluás, estás distribuyendo, le da guita a los poderosos, le sacás a los trabajadores. Creciendo la tasa de interés, que creció 10 puntos, también es una herramienta distributiva. Los regulados, las prepagas, el colegio, los peajes, todo eso también en un ritmo del 50%, la inercialidad. Y ahora le estamos echando la culpa a los trabajadores. Leandro, ¿no es el momento de sentar al fondo, al ministro y decir, muchachos, no podemos evaluar más, tenemos que bajar la tasa de interés, tenemos que estabilizar los precios? Porque ahí está, creo yo, el centro de que hay gente que no le alcanza para morfar. ¿A vos qué te parece? A ver, primero, yo no soy de los que dicen, nunca me lo habrás escuchado, que el problema de la inflación se debe a que los trabajadores se exceden. Es más, yo creo que los salarios están muy retrasados. Y el concepto de laburante pobre lo vengo aplicando desde hace mucho tiempo, ¿no? Que
hoy lo trajo Cristina, pero forma parte de mi discurso, es así que bajo ninguna circunstancia creo que las paritarias o la búsqueda de recomposición salarial es un factor inflacionario. Creo que el factor inflacionario en primera medida es la ausencia de dólares o las dificultades que existen sobre las tensiones cambiarias, para lo cual el acuerdo con el fondo fue una política antiinflacionaria. Si vos no hubieses tenido posibilidad de recomponer reservas con ese acuerdo con el fondo y tenías que hacerte cargo de ese vencimiento delirante que había dejado la gestión anterior... Sí, pero Leandro, estamos devaluando constantemente, o sea, trajeron los dólares para devaluar. Déjame terminar. Porque, a ver, cuando uno dice... Cristina lo plantea también. Bueno, a ver, ¿cuál es la explicación de la inflación? ¿Es la emisión monetaria? ¿Es la sobreabundancia de pesos o la ausencia de dólares? No, la ausencia de dólares. Primer punto. Forma parte de nuestro discurso histórico. En segundo lugar, las expectativas. Ustedes han hablado de las expectativas. Sí, yo creo que hay que ordenar las expectativas. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es un acuerdo que ayudó también a organizar las expectativas, porque hay que entender que el acuerdo no lo firmó Alberto. Acá a veces hacemos como que Alberto trajo al Fondo Monetario Internacional y hizo una... No, ya existía un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que tenía revisiones. Ya existía... Sí, claro, Juan, ya existía. Y no solamente había un acuerdo, sino que había un cronograma de vencimientos delirante que explotaban ahora. Marzo, abril, mayo, junio, 20.000 millones de dólares. Ya existía. ¿Te imaginás lo que hubiese significado un default, ¿no? Para las expectativas y para lo que es hoy el mundo en guerra? Pero no está funcionando, Leandro, no estaría funcionando porque la gente la pasa mal. Ahora, Leandro, ¿cómo se resuelve? Porque seguimos discutiendo quién firmó el acuerdo, quién no se endeudó. No, pero es que no es para discutir. Yo lo que te quiero preguntar, por eso digo, está claro. Yo lo que te quiero decir es ahora, a ver, ¿cómo se resuelve? Recién hablábamos de una mesa interna dentro del Frente de Todos, donde diferentes sectores pueden, y creo que además es un concepto que yo te escuché a vos en alguna oportunidad, donde para salir de esto, habla Cristina, habla Alberto, y quedamos atrapados siempre en la misma, porque yo me vuelvo a preguntar lo que me preguntaba al inicio del programa. ¿Y mañana qué? ¿Qué le cambia a ese trabajador que está del otro lado y que le aumentan las cosas? Digo, no quiero ir a lo básico, pero es tan simple como eso. Bueno, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo se sale? Hay dentro del Frente de Todos una idea. De hecho, había una mesa donde iban a estar Gioja, Yasky, no sé, era por ahí. ¿Va a haber algo de eso que pueda destrabar la situación de si Alberto llama a Cristina o Cristina llama a Alberto? Bueno, yo, para terminar incluso lo anterior, ¿no? O sea, la pregunta de Juan Enrique. Yo creo que no hay soluciones mágicas, ¿no? Uno tiene que recorrer un camino donde tiene que tener en la mesa distintas variables. Ahora, que la autoridad política es clave para ordenar todo lo otro, no tengo ninguna duda. La autoridad política. ¿Cómo se construye autoridad política? En principio, con la unidad de un frente. El frente, cuando hablamos de unidad del frente, no es que lo decimos porque no sé, porque caemos en las encuestas. No, el problema es que si vos no tenés autoridad política, no podés generar expectativas ni ordenar las expectativas. Y esto es una responsabilidad de todos y hay que ser muy cuidadoso con lo que hacemos, porque si nosotros en el intento de construir una identidad política no tomamos en cuenta que la autoridad política es un factor de gobernabilidad de la democracia, cometemos un error. ¿Cómo se pondera esta autoridad política? Yo creo que hay que ampliar una mesa, hay que construir una mesa y que hay que ampliarla. Que a las tres patas habituales, donde siempre hablábamos de Cristina, que sin duda es la accionista mayoritaria del Frente, Alberto, que garantizó que puedan aparecer esos votos que venían siendo reticentes para el Frente para la Victoria, y Sergio Massa, que es una persona que le aportó también gobernabilidad y volumen electoral, hay que agregar a los gobernadores, a los movimientos sociales y al movimiento obrero. ¿Saben qué? Para ordenar la economía y para ordenar la inflación, ¿saben qué se necesita? Poder político. De hecho, yo creo que no hay tantas diferencias ideológicas entre Alberto y Cristina. No. La visión del Estado, la visión de la economía, la visión de las relaciones internacionales es bastante parecida. Es más, creo que debe tener más diferencia Cristina con Massa que con Alberto. La diferencia es sobre la lectura del poder. Y yo creo que acá tendríamos que hacer un esfuerzo todo para tratar de entender que la construcción del poder político ayuda, entre otras cosas, a ordenar la economía. Sin poder político en la Argentina es muy difícil para un gobierno como el nuestro poder organizar las variables macroeconómicas, porque la mayoría de los sectores de poder, del poder real, el poder con mayúscula, trabajan en general para que vengan gobiernos neoliberales. Sí, y a los gobiernos, termino la idea, a los gobiernos populares o a los gobiernos progresistas se le complica mucho más esa relación. Entonces hay que cuidar el poder político. Cuidar el poder político es la clave de la gobernabilidad y es la clave del manejo económico. La pregunta que se me ocurre al escucharte atentamente es cómo cuidás ese poder político y cómo consolidás y cómo acumulás poder político. Porque cuando no hay decisiones en el momento que hay que tomarlas con firmeza, si no enfrentás intereses, ¿cómo construís poder político? Bueno, con una serie de factores. A ver, creo
Los dirigentes tienen una responsabilidad, las organizaciones políticas y sociales tienen responsabilidad. El poder político se construye con múltiples instrumentos. La gestión, sin duda, esto que haces referencia a vos, es muy importante. También es muy importante la capacidad de construir consensos internos y de evitar que nuestras propias diferencias se expongan. A ver, yo creo que... Yo tengo diferencias con cosas que suceden en el gobierno. O sea, soy amigo del presidente, pero no soy el presidente, ¿eh? O sea, yo no es que... Yo siento que tengo que defender este gobierno porque es mi gobierno, pero no es que pienso que todo funciona fantástico. Lo que pasa es que muchas veces me pregunto, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que venir a la tele a decir lo que a mí me parece mal? Entonces me dicen, Santoro, qué bárbaro. ¿O tengo que ser solidario con un proyecto colectivo? Como dijo Cristina, esto es un proyecto colectivo. Sí. Entonces, hay que construir un ámbito. Me parece que lo primero tiene que ser la construcción de un ámbito donde estén todas y todos los que tienen volumen político. Y obviamente yo no estoy en ese espacio, o sea, no es que lo digo por una cuestión personal. Creo que lo que tiene que haber es gobernadores, movimientos sociales, el movimiento obrero. Sí. Lo que pasa es que, bueno, la política. Recién los mencionaste, hablábamos de esta mesa, es interesante lo que decís. Yo el concepto de la mesa de discusión dentro del Frente de Todos lo escuché hace 2 meses por lo menos, decime si no estamos en lo cierto. Sí. Claro, o más también. Bueno, lo que uno se pregunta es... Bueno, ¿qué tan urgente es eso? Porque la cosa sigue avanzando, los precios siguen subiendo. Y te digo lo que pasa mientras tanto. Spert, hoy mismo me parece que fue, empezó a hablar de las leyes laborales, de un retroceso en varios aspectos muy concretos y en medio de un espacio que mientras tanto va creciendo, se va expandiendo. Entonces me da la sensación de que esa solución, si fuera la mesa de discusión, lo que sea, es también urgente, ¿no? Sí, claro. Y acá somos todos responsables. Ojo con esto, ¿eh? Porque... Es difícil a veces hablar en los medios de comunicación porque uno tiene que... Yo no miento nunca y trato en general de ser propositivo en el análisis, ¿no? Y es difícil a veces hacer... Cassette, es justo decirlo. También lo quiero decir ahora porque siempre vos sos el que le pone el pecho también, ¿no? Sí. A la situación. Así que, bueno, es muy válido en una situación que es difícil. A ver, lo que pasa es que es el análisis en público de lo que yo creo que deberíamos resolver en privado y si no resolvemos en privado es culpa de todas y de todo y no es de ahora, ¿eh? Es desde antes de ganar las elecciones. Sí. Que lo vengo diciendo yo, esto que hay que institucionalizar el frente. Me acuerdo una vez que lo hablé con Alberto en la campaña y habíamos dicho, bueno, él tenía en la cabeza la idea de copiar el modelo del Frente Amplio Uruguayo, etc. Es algo que viene pendiente. Ahora, ¿qué certeza tengo? Cristina, digamos, así como la vimos hoy, y con todos los problemas que puede tener este gobierno, representa el amor de un sector del pueblo argentino. El amor de un sector del pueblo argentino. Alberto, con todos los problemas que puede tener el gobierno, es la garantía para que un sector de la sociedad que no se sentía, digamos, que no sentía que podía confiar en una alternativa como la que teníamos en Unidad Ciudadana, que es de donde yo vengo, donde yo provengo, le aportó al gobierno la posibilidad de que el sector del peronismo federal se incorpore. Sergio Massa es un actor clave que habla con un montón, que tiene puentes y vínculos con sectores del poder real. Los gobernadores y el movimiento obrero argentino le han dado al Frente de Todos mucho poder político. ¿Saben qué? Si nosotros no logramos que todo esto funcione armónicamente, ahí es donde aparece Spert, Milei y todos los sectores reaccionarios. Sí. Entonces hay que ser muy cuidadosos porque son... Miren, ¿saben qué? Si nosotros cometiéramos la imprudencia de romper el Frente de Todos este año o el año que viene, en el 2023, en el 2025 tendríamos que volver a juntarnos. Porque al movimiento nacional y popular, en América Latina y en la Argentina, no le sobra mucho. Y todos los actores son importantes por lo que representan en la gente, por lo que representan en el sistema político, por lo que representan en términos institucionales. A ver, yo padezco en el Congreso la sensación de que inclusive hay leyes importantes que no logramos construir ese consenso con la oposición. Sí, claro. No nos votaron el presupuesto. Entonces no es que nos sobra mucho, necesitamos a todas y a todos. La clave de la gobernabilidad y del manejo de la economía es la unidad. Una unidad con contenido, con respeto político, con obviamente programática, ¿no? Con un programa que vaya ordenando. Y yo aspiro a eso, digamos, ¿viste? Porque la verdad, te digo, Daniela, honestamente creo, no veo tantas diferencias ideológicas. Yo lo que noto son diferencias de cómo hacer las cosas, más metodológicas, más de estilo. Pero el modelo de sociedad, con justicia social, con soberanía política, con independencia económica,
Eso es el corazón de todos. O sea, me parece que hay condiciones para construir. Da la sensación de que el límite es fino, ¿no? Esa franja de diferencias es fina y el daño puede ser muy grande también para la sociedad de esta pelea o de una ruptura. Es muy simple. Si nos rompemos... Si no hay tantas diferencias Daniela, como decís, si nos rompemos, ¿no? si no logramos construir una unidad conceptual, programática, probablemente la derecha tenga una alternativa. Bueno, y a ver, y ojo, ahí no coincido con lo que decía Juan Enrique, ahí no coincido. Si llega a ganar la derecha, olvídate que esas reformas que decimos que no hay condiciones para hacerlas, van a hacer. Porque vienen por la reforma tributaria, vienen por la precarización laboral, vienen por la privatización del régimen de seguridad social. Si no arreglamos los precios, va a ganar la derecha. Si no arreglamos los precios, va a ganar la derecha. De hecho, está creciendo. Y a ver, ¿a vos te parece? A ver, Juan Enrique, obviamente. Si seguimos devaluando, aumentando la tasa, regulados, inercialidad. Yo coincido con que lo que pasa es que también es una simplificación suponer que la inflación es una decisión política de alguien. ¿A quién le sirve la inflación? Entonces no jodamos con eso, ¿viste? Porque si a algunos les sirve, Leandro. Perdóname, Juan. Es una herramienta de Juan, déjame terminar. Algunos están ganando. Es una simplificación y una falta de respeto al televidente hacerle creer o pretender que crean que en realidad hay alguien que gana con la inflación. Claro no que hay alguien nadie que gana, Leandro. ¿Cómo? Nadie. ¿Cómo que nadie gana con la inflación. Es una herramienta de poca distributiva. Algunos están ganando. Mirá los balances de las empresas, los salarios de los trabajadores. Tener diferencias económicas o políticas con muchos compañeros, digamos, pero yo te puedo asegurar que no hay nadie que sea insensible frente a la pérdida de poder adquisitivo del salario. No es joda esto. Leandro, muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias, muchas gracias por la invitación. como siempre. Bueno.